Hola. Bienvenidos y bienvenidas de nuevo al gran show del terror. Bu. Antes de seguir, un poquito de spam. ¿Tenéis mis redes sociales ahí? Aquí, papá. Y ahora os estoy viendo. ¿Las ven o no las ven? ¿Las ven o no las ven? Y ahí se resuelven todos los directos. Tenemos ya más de... No, tenemos 10 cuentos, si no me equivoco, ya leídos. Hoy repetiremos autor porque me gusta mucho y me apetecía mucho leer unos cuantos buenos cuentos de terror de este señor. Así que hoy nos acercamos más, es viernes. Pronto llegaremos al gran ritual para encontrarnos con nuestro señor. Oh, Lucifer, te como el cimbrel. Oh. Así que os deseo lo peor, la verdad. Que tengáis pesadillas y que os visiten payasos que den mucho miedo, que es lo que más me interesa a mí, que paséis miedo. Así que empezamos. ¿Qué vamos a leer? Seguimos con rimas y leyendas de nuestro queridísimo Gustavo Adolfo Bécquer. ¿Vale? Me gusta mucho. Algunas no sé si darán mucho miedo, pero están muy bien escritas, la verdad. Y las leyendas de Bécquer son consideradas cuentos de terror. Así que... luces. Y vamos allá. Vamos a leer La Creación, que es un poema indio. Dice así. Los aéreos picos del Himalaya se coronan de nieblas oscuras en cuyo seno hierve el rayo, y sobre las llanuras que se extienden a sus pies flotan nubes de ópalo, que derraman sobre las flores un rocío de perlas. Sobre la onda pura del Ganges se mece la simbólica flor del loto, y en la ribera aguarda su víctima el cocodrilo, verde como las hojas de las plantas acuáticas que lo esconden a los ojos del viajero. En las selvas del Indostán hay árboles gigantescos cuyas ramas ofrecen un pabellón al cansado peregrino y otros cuya sombra letal lo llevan desde el sueño a la muerte. El amor es un caos de luz y de tinieblas, la mujer una amalgama de perjurios y ternura, el hombre un abismo de grandeza y pequeñez. La vida, en fin, puede compararse a una larga cadena con eslabones de hierro y de oro. El mundo es un absurdo animado que rueda en el vacío para asombro de sus habitantes. No busquéis su explicación en los Vedas, testimonios de las locuras de nuestros mayores, ni en los Puranas, donde vestidos con las deslumbradoras galas de la poesía se acumulan disparates sobre disparates acerca de su origen. Oíd la historia de la creación tal como fue revelada a un piadoso brahmin, después de pasar 3 meses en ayunas, inmóvil en la contemplación de sí mismo y con los índices levantados hacia el firmamento. Brahma es el punto de la circunferencia, de él parte y a él converge todo. No tuvo principio ni tendrá fin. Cuando no existía ni el espacio ni el tiempo, Maya flotaba a su alrededor como una niebla confusa, pues, absorto en la contemplación de sí mismo, aún no la había fecundado con sus deseos. Como todo cansa, Brahma se cansó de contemplarse, y levantó los ojos en una de sus 4 caras, y se encontró consigo mismo, y abrió airado los de otra, y tornó a verse, porque él lo ocupaba todo, y todo era él. La mujer hermosa, cuando pule el acero y contempla su imagen, se deleita en sí misma, pero al cabo busca otros ojos donde fijar los suyos, y si no los encuentra, se aburre. Brahma no es en vano como la mujer, porque es perfecto. Figuraos si se aburriría de hallarse solo en medio de la eternidad y con 4 pares de ojos para verse. Brahma deseó por primera vez, y su deseo, fecundando a la creadora Maya que lo envolvía, hizo brotar de su seno millones de puntos de luz, semejantes a esos átomos microscópicos y encendidos que nadan en el rayo del sol que penetra por entre la copa de los árboles. Aquel polvo de oro llenó el vacío, y al agitarse produjo miríadas de seres, destinados a entonar himnos de gloria a su creador.
Los Gandharvas, o cantores celestes, con sus rostros hermosísimos, sus alas de 1000 colores, sus carcajadas sonoras y sus juegos infantiles, arrancaron a Brahma la primera sonrisa, y de ella brotó el Edén con sus 8 círculos, las tortugas y los elefantes que lo sostienen, y su santuario en la cúspide. Los chiquillos fueron siempre chiquillos, bulliciosos, traviesos e incorregibles. Comienzan por hacer gracia, una hora después aturden y concluyen por fastidiar. Una cosa muy parecida debió de acontecerle a Brahma cuando, apeándose del gigantesco cisne que como un corcel de nieve lo paseaba por el cielo, dejó aquella turbamulta de Gandharvas en los círculos inferiores y se retiró al fondo de su santuario. Ahí, donde no llega ni un eco perdido, ni se percibe el rumor más leve, donde reina el augusto silencio de la soledad y su profunda calma convida a las meditaciones, Brahma, buscando una distracción con que matar su eterno fastidio, después de cerrar la puerta con 2 vueltas de llave, entregóse a la alquimia. Los sabios de la tierra, que pasan su vida encorvados sobre antiguos pergaminos, que se rodean de 1000 objetos misteriosos y conocen las extrañas propiedades de las piedras preciosas, los metales y las palabras cabalísticas, hacen, por medio de esta ciencia, transformaciones increíbles. El carbón lo convierten en diamante, la arcilla en oro, descomponen el agua y el aire, analizan la llama y arrancan al fuego el secreto de la vitalidad y la luz. Si todo esto consigue un mortal miserable con el reflejo de su saber, figuraos por un instante lo que haría Brahma, que es el principio de toda ciencia. De un golpe creó los 4 elementos, y creó también sus guardianes, Agnis, que es el espíritu de las llamas, Vayus, que aúlla montado en el huracán, Varunas, que se revuelve en los abismos del océano, y Prithvi, que conoce todas las cavernas subterráneas de los mundos y vive en el seno de la creación. Después encerró en redomas transparentes y de una materia nunca vista gérmenes de cosas inmateriales e intangibles, pasiones, deseos, facultades, virtudes, principios de dolor y de gozo, de muerte y de vida, de bien y de mal. Y todo lo subdividió en especies y lo clasificó con diligencia exquisita, poniéndole un rótulo escrito a cada una de las redomas. La turba de rapaces, que ensordecían tanto con sus voces y sus ruidosos juegos los círculos inferiores del paraíso, echó de ver la falta de su señor. ¿Dónde estará?, exclamaban los unos. ¿Qué hará?, decían entre sí los otros, y no eran parte a disminuir el afán de los curiosos las columnas de negro humo que veían salir en espirales inmensas del laboratorio de Brahma, ni los globos de fuego que desde el mismo punto se lanzaban volteando al vacío y ahí giraban como en una ronda luminosa y magnífica. La imaginación de los muchachos es un corcel, y la curiosidad la espuela que lo aguijonea y lo arrastra a través de los proyectos más imposibles. Movidos por ella, los microscópicos cantores comenzaron a trepar por las piernas de los elefantes que sustentan los círculos del cielo, y de uno en otro se escaramaron hasta el misterioso recinto donde Brahma permanecía aún absorto en sus especulaciones científicas. Una vez en la cúspide, los más atrevidos se agruparon alrededor de la puerta, y unos por el ojo de la llave y otros por entre las rendijas y claros de los mal unidos tableros, penetraron con la mirada en el inmenso laboratorio objeto de su curiosidad. El espectáculo que se ofreció a sus ojos no pudo menos de sorprenderles. Ahí había diseminadas, sin orden ni concierto, vasijas y redomas colosales de todas hechuras y colores. Esqueletos de mundos, embriones de astros y fragmentos de lunas yacían confundidos con hombres a medio modelar, proyectos de animales monstruosos sin concluir, pergaminos oscuros, libros en folio e instrumentos extraños. Las paredes estaban llenas de figuras geométricas, signos cabalísticos y fórmulas mágicas, y en medio del aposento, en una gigantesca marmita colocada sobre una lumbre inextinguible, hervían con ruido sordo 1000 y 1000 ingredientes sin nombre, de cuya sabia combinación habían de resultar las creaciones perfectas. Brahma, a quien apenas bastaban sus 8 brazos y sus 16 manos para tapar y destapar vasijas, agitar líquidos y remover mixturas, tomaba algunas veces un gran canuto, a manera de cerbatana, y así como los chiquillos hacen pompas de jabón valiéndose de las cañas del trigo seco, le sumergía en el licor,
Se inclinaba después sobre los abismos del cielo y soplando en la una punta aparecía en la otra un globo candente, que al lanzarse comenzaba a girar sobre sí mismo y al compás de los otros que ya flotaban en el espacio. Inclinado sobre el abismo sin fondo, el Creador le seguía con una mirada satisfecha, y aquellos mundos luminosos y perfectos, poblados de seres felices y hermosísimos sobre toda ponderación, que son esos astros que semejantes a los soles vemos aún en las noches serenas, entonaban un himno de alegría a su Dios, girando sobre sus ejes de diamante y oro con una cadencia majestuosa y solemne. Los pequeñuelos Gandharvas, sin atreverse ni aun a respirar, se miraban espantados entre sí, llenos de estupor y miedo ante aquel espectáculo grandioso. Cansóse Brahma de hacer experimentos, y abandonando el laboratorio, no sin haberle echado al salir la llave y guardándola en el bolsillo, tornó a montar sobre su cisne con objeto de tomar el aire. Pero ¿cuál no sería su preocupación cuando él, que todo lo ve y todo lo sabe, no advirtió que, abstraído en sus ideas, había echado la llave en falso? ¿No le pasó lo mismo a la inquieta turba de rapaces que, notando el descuido, le siguiera a larga distancia con la vista? Y cuando se creyeron solos, uno empuja poquito a poco la puerta. Este asoma la cabeza, aquel adelanta un pie, acabaron por invadir el laboratorio, tardando muy poco en encontrarse en él como en su casa. Madre mía, qué pilluelos que son, ¿eh? ¡Qué pilluelos! Pintar la escena que entonces se verificó en aquel recinto sería imposible. Primeramente examinaron todos los objetos con el mayor asombro, luego se atrevieron a tocarlos, y al fin terminaron por no dejar títere con cabeza. Echaron pergaminos en la lumbre para que sirvieran de pasto a las llamas, destaparon las redomas, no sin quebrar algunas, removieron las vasijas, derramando su contenido, y después de oler, probar y revolverlo todo, los unos se colgaron de los soles y estrellas aún no concluidos y pendientes de las bóvedas para secarse, los otros se subían por las osamentas de los gigantescos animales cuyas formas no habían agradado al Señor, y arrancaron las hojas de los libros para hacer mitras de papel, y se colocaron los compases entre las piernas, a guisa de caballo, y rompieron las varas de virtudes misteriosas, alanceándose con ellas. Por último, cansados de enredar, decidieron hacer un mundo tal y como lo habían visto hacer. Aquí comenzó el gran bullicio, la confusión y las carcajadas. La marmita estaba candente. Llegó el uno, vertió un líquido en ella y se levantó una columna de humo. Luego vino otro, arrojó sobre aquel un elixir misterioso que contenía una redoma, con la que llegó casi sin aliento hasta el borde del receptáculo. Tan grande era la vasija y tan rapazuelo su conductor. A cada nuevo ingrediente que arrojaban en la marmita se elevaban de su fondo llamaradas azules y rojas, que saludaba la alegre muchedumbre con gritos de júbilo y risotadas interminables. Y así, queridos y queridas, se crearon las supernenas. Ahí mezclaron y confundieron todos los elementos del bien y del mal, el dolor y la alegría, la fealdad y la hermosura, la abnegación y el egoísmo, los gérmenes del hielo, destinados a mundos hechos de manera que el frío causase una fruición deleitosa en sus habitantes, y los del calor, compuestos para globos cuyos seres se habían de gozar en las llamas, y revolvieron los principios de la divinidad, el espíritu con la grosera materia, la arcilla y el fango, confundiendo en un mismo brebaje la impotencia y los deseos, la grandeza y la pequeñez, la vida y la muerte. Aquellos elementos tan contrarios rabiaban al verse juntos en el fondo de la marmita. Hecha la operación, uno de ellos se arrancó una pluma de las alas, le cortó las barbas con los dientes y, mojando lo restante en el líquido, fue a inclinarse sobre el abismo sin fondo y sopló, y apareció un mundo deforme, raquítico, oscuro, aplastado por los polos, que volteaba de medio ganchete, con montañas de nieve y arenales encendidos, con fuego en las entrañas y océanos en la superficie, con una humanidad frágil y presuntuosa, con aspiraciones de Dios y flaquezas de barro. El principio de muerte, destruyendo cuanto existe, y el principio de vida, con conatos de eternidad, reconstruyéndole con sus mismos despojos. Un mundo disparatado, absurdo, inconcebible. Nuestro mundo, en fin. Los chiquillos que lo habían formado, al mirarle rodar en el vacío de un modo tan grotesco, le saludaron con una inmensa carcajada que resonó en los 8 círculos del Edén.
Brahma, al escuchar aquel ruido, volvió en sí y vio cuánto pasaba y lo comprendió todo. La indignación llameó en sus pupilas, su airado acento atronó el cielo y amedrentó a la turba de muchachos, que huyó sobrecogida y dispersa a puntapiés, y ya tenía levantada la mano sobre aquella deforme creación para destruirla. Ya el solo amago había producido en ella esa gran catástrofe que aún recordamos con el nombre del diluvio, cuando uno de los Gandharvas, el más travieso, pero el más mono, se arrojó a sus plantas, diciendo entre sollozos: «Señor, señor, no nos rompas nuestro juguete». Brahma es grave porque es Dios. Sin embargo, tuvo que hacer un gran esfuerzo al oír estas palabras para no dejar reventar la risa que le retozaba en los ojos. Al cabo, reponiéndose, exclamó: «Id, turba desalmada e incorregible, marchaos donde no os vea con vuestra deforme criatura. Ese mundo no puede existir, porque en él hasta los átomos pelean con los átomos. Pero marchad, os repito, mi esperanza es que en poder vuestro no durará mucho», dijo Brahma, y los chiquillos, dándose empellones y riéndose descompasadamente y arrojando gritos descomunales, se lanzaron en pos de nuestro globo, y éste le da por aquí, el otro le hurga por allá. Desde entonces ruedan con él por el cielo, para asombro de los otros mundos y desesperación de sus habitantes. Por fortuna nuestra, Brahma lo dijo y sucederá así. Nada hay más delicado ni más temible que las manos de los chiquillos. En ellas, el juguete no puede durar mucho. Y aquí acaba esta maravillosa leyenda sobre la creación, en este caso una leyenda india, muy bien escrita, la verdad. La verdad es que me ha puesto los vellos de punta. Y vamos a leer otro cuento, yo creo que nos dará tiempo, que se llama La Ajorca de Oro, que es una leyenda toledana. Maravilloso Toledo. Vamos allá. Vamos a ver qué maravillosa leyenda nos cuenta Becker. Ella era hermosa, hermosa con esa hermosura que inspira el vértigo, hermosa con esa hermosura que no se parece en nada a la que soñamos en Los Ángeles y que sin embargo es sobrenatural, hermosura diabólica, que tal vez presta el demonio a algunos seres para hacerlos sus instrumentos en la tierra. Él la amaba con ese amor que no conoce freno ni límites, la amaba con ese amor en que se busca un goce y solo se encuentran martirios, amor que se asemeja a la felicidad, y que no obstante diríase que lo infunde el cielo para la expiación de una culpa. Ella era caprichosa y extravagante, como todas las mujeres del mundo. Él, supersticioso y valiente, como todos los hombres de su época. Ella se llamaba María Antúnez, él, Pedro Alfonso de Orellana. Los dos eran toledanos y los dos vivían en la misma ciudad que los vio nacer. La tradición que refiere esta maravillosa historia, acaecida hace muchos años, no dice nada más acerca de los personajes que fueron sus héroes. Yo, en mi calidad de cronista verídico, no añadiré ni una sola palabra de mi cosecha para caracterizarlos mejor. Él la encontró un día llorando y le preguntó: «¿Por qué lloras?». Ella se enjugó los ojos, lo miró fijamente, arrojó un suspiro y volvió a llorar. Pedro, entonces, acercándose a María, le tomó una mano, apoyó el codo con el pretil árabe desde donde la hermosa miraba pasar la corriente del río y tornó a decirle: «¿Por qué lloras?». El Tajo se retorcía gimiendo al pie del mirador, entre las rocas sobre que se asienta la ciudad imperial. El sol transponía los montes vecinos, la niebla de la tarde flotaba como un velo de gas azul, y sólo el monótono ruido del agua interrumpía el alto silencio. María exclamó: «No me preguntes por qué lloro, no me lo preguntes, pues ni yo sabré contestarte ni tú comprenderme. Hay deseos que se ahogan en nuestra alma de mujer, sin que los revele más que un suspiro, ideas locas que cruzan por nuestra imaginación sin que ose formularlas el labio, fenómenos incomprensibles de nuestra naturaleza misteriosa que el hombre no puede ni aun concebir. Te lo ruego, no me preguntes la causa de mi dolor. Si te la revelase, acaso te arrancaría una carcajada». Cuando estas palabras expiraron, ella tornó a inclinar la frente y él a reiterar sus preguntas. La hermosa, rompiendo al fin su obstinado silencio, dijo a su amante con voz sorda y entrecortada: «Tú lo quieres. Es una locura que te hará reír, pero no importa. Te lo diré puesto que lo deseas. Ayer estuve en el templo. Se celebraba la fiesta de la Virgen. Su imagen, colocada en el altar mayor sobre un escabel de oro, resplandecía como un ascua de fuego. Las notas del órgano temblaban, dilatándose de eco en eco por el ámbito de la iglesia, y en el coro los sacerdotes entonaban el Salve Regina.
Yo rezaba absorta en mis pensamientos religiosos, cuando maquinalmente levanté la cabeza y mi vista se dirigió al altar. No sé por qué mis ojos se fijaron, desde luego, en la imagen, digo mal, en la imagen no, se fijaron en un objeto que hasta entonces no había visto, un objeto que sin que pudiese explicármelo llamaba sobre sí toda mi atención. No te rías. Aquel objeto era la jorca de oro que tiene la Madre de Dios en uno de los brazos en que descansa su divino Hijo. Yo aparté la vista y torné a rezar. Imposible. Mis ojos se volvían involuntariamente al mismo punto. Las luces del altar, reflejándose en las 1000 facetas de sus diamantes, se reproducían de una manera prodigiosa. Millones de chispas de luz, rojas y azules, verdes y amarillas, volteaban alrededor de las piedras como un torbellino de átomos de fuego, como una vertiginosa ronda de esos espíritus de las llamas que fascinan con su brillo y su increíble inquietud. Salí del templo, vine a casa, pero vine con aquella idea fija en la imaginación. Me acosté para dormir, no pude. Pasó la noche, eterna, con aquel pensamiento. Al amanecer se cerraron mis párpados, y lo creerás, aún en el sueño veía cruzar, perderse y tornar de nuevo una mujer morena y hermosa que llevaba la joya de oro y pedrería. Una mujer, sí, porque no era ella la Virgen que yo adoro y ante quien me humillo, era una mujer, otra mujer como yo, que me miraba y se reía mofándose de mí. ¿La ves?, parecía decirme, mostrándome la joya. ¿Cómo brilla? Parece un círculo de estrellas arrancadas del cielo de una noche de verano. ¿La ves? Pues no es tuya, no lo será nunca, nunca. Tendrás acaso otras mejores, más ricas, si es posible, pero esta, que resplandece de un modo tan fantástico, tan fascinador, nunca, nunca. Desperté, pero con la misma idea fija aquí, entonces como ahora, semejante a un clavo ardiendo, diabólica, incontrastable, inspirada sin duda por el mismo Satanás. ¿Y qué? Callas y doblas la frente. ¿No te hace reírme locura? Pedro, con un movimiento convulsivo, oprimió el puño de su espada, levantó la cabeza que en efecto había inclinado y dijo con voz sorda: ¿Qué virgen tiene esa presea? La del sagrario, murmuró María. ¿La del sagrario?, repitió el joven con acento de terror. ¿La del sagrario de la catedral? Y en sus facciones se retrató un instante el estado de su alma, espantada de una idea. ¡Ah! ¿Por qué no la posee otra virgen?, prosiguió con acento enérgico y apasionado. ¿Por qué no la tiene el arzobispo en su mitra, el rey en su corona o el diablo entre sus garras? Yo se la arrancaría para ti, aunque me costase la vida o la condenación, pero a la Virgen del Sagrario, a nuestra santa patrona, yo que he nacido en Toledo, imposible, imposible. Nunca, murmuró María con voz casi imperceptible, nunca. Y siguió llorando. Pedro fijó una mirada estúpida en la corriente del río, en la corriente que pasaba y pasaba sin cesar ante sus extraviados ojos, quebrándose al pie del mirador, entre las rocas sobre que se asienta la ciudad imperial. ¿Creéis que la robará? ¿Lo creéis de verdad? Veremos. La Catedral de Toledo. Figuraos un bosque de gigantescas palmeras de granito que al entrelazar sus ramas forman una bóveda colosal y magnífica, bajo la que se guarece y vive, con la vida que le ha prestado el genio, toda una creación de seres imaginarios y reales. Figuraos un caos incomprensible de sombra y luz, en donde se mezclan y confunden con las tinieblas de las naves los rayos de colores de las ojivas, donde lucha y se pierde con la oscuridad del santuario el fulgor de las lámparas. Figuraos un mundo de piedra inmenso como el espíritu de nuestra religión, sombrío como sus tradiciones, enigmático como sus parábolas. Y todavía no tendréis una idea remota de ese eterno monumento del entusiasmo y la fe de nuestros mayores, sobre el que los siglos han derramado a porfía el tesoro de sus creencias, de su inspiración y de sus artes. En su seno viven el silencio, la majestad, la poesía del misticismo y un santo horror que defiende sus umbrales contra los pensamientos mundanos y las mezquinas pasiones de la tierra. La consunción material se alivia respirando el aire puro de las montañas. El ateísmo debe curarse respirando su atmósfera de fe. Pero si grande, si imponente se presenta la catedral a nuestros ojos, a cualquiera horas que se penetra en su recinto misterioso y sagrado, nunca produce una impresión tan profunda como en los días en que despliega todas las galas de su pompa religiosa.
en que sus tabernáculos se cubren de oro y pedrería, sus gradas de alfombras y sus pilares de tapices. Entonces, cuando arden despidiendo un torrente de luz sus 1000 lámparas de plata, cuando flota en el aire una nube de incienso, y las voces del coro y la armonía de los órganos y las campanas de la torre estremecen el edificio desde sus cimientos más profundos hasta las más altas agujas que le coronan, entonces es cuando se comprende, al sentirla, la tremenda majestad de Dios que vive en él y lo anima con su soplo y lo llena con el reflejo de su omnipotencia. El mismo día en que tuvo lugar la escena que acabamos de referir, se celebraba en la Catedral de Toledo el último de la magnífica octava de la Virgen. La fiesta religiosa había traído a ella una multitud inmensa de fieles, pero ya ésta se había dispersado en todas direcciones, ya se habían apagado las luces de las capillas y del altar mayor, y las colosales puertas del templo habían rechinado sobre sus goznes para cerrarse detrás del último toledano, cuando de entre las sombras, y pálido, tan pálido como la estatua de la tumba en que se apoyó un instante mientras dominaba su emoción, se adelantó un hombre que vino deslizándose con el mayor sigilo hasta la verja del crucero. Ahí, la claridad de una lámpara permitía distinguir sus facciones. Era Pedro. ¿Qué había pasado entre los dos amantes para que se arrestara, al fin, a poner por obra una idea que solo al concebirla se habían erizado sus cabellos? De horror, nunca pudo saberse, pero él estaba ahí, y estaba ahí para llevar a cabo su criminal propósito. En su mirada inquieta, en el temblor de sus rodillas, en el sudor que corría en anchas gotas por su frente, llevaba escrito su pensamiento. La catedral estaba sola, completamente sola y sumergida en un silencio profundo. No obstante, de cuando en cuando se percibían como unos rumores confusos, chasquidos de madera tal vez, o murmullos del viento, o quién sabe, acaso ilusión de la fantasía, que oye y ve y palpa en su exaltación lo que no existe. Pero la verdad era que ya cerca, ya lejos, ora a sus espaldas, ora a su lado mismo, sonaban como sollozos que se comprimen, como roce de telas que se arrastran, como rumor de pasos que van y vienen sin cesar. Pedro hizo un esfuerzo para seguir en su camino. Llegó a la verja y subió la primera grada de la capilla mayor. Alrededor de esta capilla están las tumbas de los reyes, cuyas imágenes de piedra, con la mano en la empuñadura de la espada, parecen velar noche y día por el santuario, a cuya sombra descansan todos por toda una eternidad. Adelante, murmuró en voz baja, y quiso andar y no pudo. Parecía que sus pies se habían clavado en el pavimento, bajó los ojos y sus cabellos se erizaron de horror. El suelo de la capilla lo formaban anchas y oscuras losas sepulcrales. Por un momento creyó que una mano fría y descarnada lo sujetaba en aquel punto con una fuerza invencible. Las moribundas lámparas, que brillaban en el fondo de las naves como estrellas perdidas entre las sombras, oscilaron a su vista, y oscilaron las estatuas de los sepulcros y las imágenes del altar, y osciló el templo todo, con sus arcadas de granito y sus machones de sillería. ¡Adelante!, volvió a exclamar Pedro como fuera de sí, y se acercó a Lara, y trepando por ella, subió hasta el escabel de la imagen. Todo alrededor suyo se revestía de formas quiméricas y horribles. Todo era tinieblas o luz dudosa, más imponente aún que la oscuridad. Solo la reina de los cielos, suavemente iluminada por una lámpara de oro, parecía sonreír tranquila, bondadosa y serena en medio de tanto horror. Sin embargo, aquella sonrisa muda e inmóvil que le tranquilizara un instante concluyó por infundirle temor, un temor más extraño, más profundo que el que hasta entonces había sentido. Tornó empero a dominarse. Cerró los ojos para no verla, extendió la mano con un movimiento convulsivo y le arrancó la jorca de oro, piadosa ofrenda de un santo arzobispo, la jorca de oro cuyo valor equivalía a una fortuna. Es un ladronzuelo, ¿eh? Ya la presea estaba en su poder, sus dedos crispados la oprimían con una fuerza sobrenatural. Solo restaba huir con ella, pero para esto era preciso abrir los ojos, y Pedro tenía miedo de ver la imagen, de ver los reyes de las sepulturas, los demonios de las cornisas, los endriagos de los capiteles, las fajas de sombras y los rayos de luz que, semejantes a blancos y gigantescos fantasmas, se movían lentamente en el fondo de las naves, pobladas de rumores temerosos y extraños. Al fin abrió los ojos, tendió una mirada y un grito agudo se escapó de sus labios.
La catedral estaba llena de estatuas que, vestidas con luengos y no vistos ropajes, habían descendido de sus huecos y ocupaban todo el ámbito de la iglesia y le miraban con sus ojos sin pupila. Hostia, vaya miedo, ¿no? Santos, monjes, ángeles, demonios, guerreros, damas, pajes, cenobitas y villanos se rodeaban y confundían en las naves y en el altar. A sus pies oficiaban, en presencia de los reyes, de hinojo sobre sus tumbas, los arzobispos de mármol que él había visto otras veces inmóviles sobre sus lechos mortuorios, mientras que arrastrándose por las losas, trepando por los machones, acurrucados en los doseles, suspendidos en las bóvedas, pululaban como los gusanos de un inmenso cadáver, todo un mundo de reptiles y alimañas de granito, quiméricos, deformes, horrorosos. Ya no pudo resistir más, las sienes le latieron con una violencia espantosa, una nube de sangre oscureció sus pupilas, arrojó un segundo grito, un grito desgarrador y sobrehumano, y cayó desvanecido sobre Lara. Cuando al otro día los dependientes de la iglesia lo encontraron al pie del altar, tenía aún la ajorca de oro entre sus manos, y al verlos aproximarse exclamó con una estridente carcajada: ¡Suya! ¡Suya! El infeliz estaba loco. Aquí termina este maravilloso segundo cuento. Y aquí termina nuestro maravilloso show. Como siempre. La verdad es que ha estado muy bien. La escritura de Becker es realmente maravillosa. No podemos decir otra cosa de ella. Y hemos visto dos leyendas muy diferentes. La primera de ellas, pues, un mito sobre la creación, en este caso hindú. Bastante bonito, la verdad. Y la segunda de ellas sí que era un cuento de terror, que seguramente en su época daba mucho miedo y que también ahora, la verdad es que ha tenido elementos de buen terror, que es la leyenda de la... No me acuerdo el nombre. La Arja de Oro o algo así. Te lo juro que no me acuerdo de... Bueno, que es un brazalete de oro, vamos. Por lo demás, mañana tendremos el último directo de esta semanita de Halloween, porque el domingo tendréis un especial en el canal de YouTube donde recomendaré algunas obras del terror que a mí me han gustado. Entonces, pues, así completamos la semanita. Espero que podáis pasaros a verlo. Por lo demás, como siempre, muchas gracias por haberme acompañado. Espero que tengáis muchísimas pesadillas. Espero que os encontréis estupendamente. Os mando millones de besos y cucarachas. Nos vemos en siguientes vídeos. Chao, chao.